el currículum de ella, mirá, que se me apareció un cartel. ¿Cómo se llama? Si tuviéramos que presentarla con currículum, no alcanzaría la media hora de debate ni las vidas que tenemos cada una, porque ese currículum tiene un recorrido inmenso, pero para destacar, la doctora Marisa Herrera es investigadora del CONICET, doctora en Derecho, docente de la UBA, docente de la UNDAP, docente de cuánta universidad hay a lo largo y a lo ancho del país, ¿no es cierto, Mari? Que estás en el norte, en el sur, en el este y en el oeste. Pero lo más importante es que hoy has podido tener un tiempo para nosotras, que estamos encantadas de recibirte en esta institución, en nuestra asociación, y escucharte y poder intercambiar con vos pareceres y prácticas y todas esas cosas lindas que nos gustan hablar, pensar, reflexionar y continuar. Así que, Marisa, el afecto es enorme. Acá tenés muchas amigas, todas queremos estar con vos y hablarte y hablarnos entre todas. Y bueno, esta reunión va a ser un éxito y así estamos las de la red. Los miércoles es el día de los conversatorios y sos vos la que hoy estás con nosotras. Así que adelante, un abrazo grande y mil gracias por estar con nosotras. Bueno, hola, ¿cómo están? La verdad que para mí es un placer enorme compartir este espacio con gente tan querida. Y bueno, un poco como decía Ángeles, que bueno, nada, nos conocemos hace millones de años, poder seleccionar algunas ideas, algunas cuestiones que me parecen interesantes para poder debatir acá conjuntamente con mi estilo, que es honestidad brutal, digamos, ¿no? Y bueno, creo que ser investigadora del CONICET me permite a lo mejor poder decir cosas que en otros ámbitos puede ser que sean, bueno, más complejos por decirlo. Mari, ¿me podés poner para compartir pantalla? Así ya. Ahora te va a poner Laura, que está como... Anfitriona, confitriona, sí. Sí. Hola, Marisa, ahí te pongo. Dale. Ahí. Tenemos a Carlos, tenemos al doctor Goyi con nosotras. Un placer, Carlos. Un beso. Marisa, entiendo que te tendría que marcar a vos como administradora del evento para que lo puedas hacer, ¿no? Si lo que tenés que hacer es, mira, fíjate, anda a la parte de la derecha donde está mi nombre, con el botón, fíjate donde dice más o more, bueno, no importa, y ahí pones coadministradora o administradora y me pasás el host a mí. Bueno, claro, perfecto. Porque estoy grabando, por eso no quiero que se corte la grabación. No, no se corta la grabación. Perfecto, ahí ya lo hago entonces. Quien habilita, o sea, quien abre el Zoom es con quien se queda esa grabación que vas a hacer vos, por más que compartas conmigo. Vos no te preocupes por eso. Perfecto. Tengo un doctorado en Zoom, estimada. Ahí está entonces. Ahora sí. Bueno, y entonces de paso también voy habilitando a la gente que estaba acá también, admito. Muy bien. Bueno, ahora sí. Arrancamos así, no perdemos más el tiempo con estos temas administrativos. Bueno, para mí, como les dije, un placerazo enorme. Mi idea era nada más ir a menos compartir algunas de las tantas ideas con esta cuestión de honestidad brutal en lo que tiene que ver con repensar. Y bueno, primero porque una reforma judicial feminista, ¿no? Y seguramente muchas, o por lo menos todavía muchas en el ámbito, digamos, del Poder Judicial, prefieren o se sienten más cómodos hablando de perspectiva de género que feminista, ¿no? Como pareciera que el concepto, ¿no? O la idea de feminismo es como que pareciera un término todavía que nos causa cierto temor. Sin embargo, alguien tiene un micrófono prendido, si lo puedo apagar, gracias. Sin embargo, Claudia, gracias, sí. Claudia. Sí, gracias. Sin embargo, si uno en realidad toma un concepto de alguien que forma parte del establishment jurídico, porque es ya conocida en el medio como es Diana Mafia, digamos que no es una subversiva revolucionaria, lo cierto es que uno va a entender que en realidad el feminismo está muy bien de ser una reforma judicial feminista y no una reforma judicial con perspectiva de género. ¿Por qué? Porque en definitiva, de esos tres aspectos, descriptivo, prescriptivo y práctico, podemos darnos cuenta que es muy obvio reconocerse uno como feminista. Primero es un principio descriptivo que dice que en todas las sociedades las mujeres estamos peor. En el ámbito laboral, en el ámbito justamente del Poder Judicial ni hablar, en lo que tiene que ver con el ámbito de las políticas de cuidado, digamos, en todos los ámbitos las mujeres estamos peor.
Por lo cual es un dato objetivo y no hace falta tener que salir a debatir al respecto. Uno prescriptivo que habla de la valoración. Está mal que esto sea así, ¿no? Un poco trayendo a Conway cuando fue el debate del aborto. No, hay cosas que no están bien, están mal, y hay que decirlos, y hay que también ser conducentes o ser justamente coherentes con eso, ¿no? Y la última es la cuestión práctica. ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros a la hora de, en el lugar donde estemos, para que esto se pueda revertir? Y es esto también otro elemento central que me parece interesante. ¿Hasta qué punto, cuando uno empieza a analizar las cuestiones que tienen que ver, nada más y nada menos, que cuál es el rol de cada uno de nosotros a la hora incluso de plantear un proceso, a la hora de intervenir, ya sea como asesor, como defensor, o incluso a la hora de sentenciar, bueno, cuál es el lugar que cada uno ocupa para poder visibilizar este principio de, digamos, de igualdad y no discriminación en razón o por motivos de género? Con lo cual, acá me parece interesante traer, y traigo como síntesis, este para mí es el mejor fallo que he leído hasta ahora en este año 2021. No sé por qué tengo una tara de ponerle ranking a los fallos que más me gustan, ¿no? Digo, pero por año encima, le doy como un premio interno. Y hasta ahora es el fallo que para mí se lleva el premio hasta ahora, que es un fallo penal. Y uno dice, qué raro, Marisa, con un tema penal, porque claramente la cuestión de género atraviesa todos los fueros y por eso mismo nos hace que nuestra formación, por suerte, se haya enriquecido de manera sustancial y profunda. Y en este aspecto es un caso de nada más y nada menos, un tema de un intento de homicidio agravado en un contexto de violencia de género, donde acá el defensor público de él dice un argumento de orden filosófico para que justamente el tipo pueda salir libre, ¿no? Porque estaba con prisión preventiva. ¿Y qué es lo que dice de orden filosófico? A partir de estos casos que son catalogados como cometidos en un contexto de violencia de género, surge una nueva modalidad represiva que es la de privar de la libertad a los varones como una forma de protección de las víctimas de mujeres. Y por otro lado, también debemos preguntarnos si la solución al problema del patriarcado puede venir de la mano del amontonamiento de los valores sospechados de violentos en unas instituciones más violentas, machistas y patriarcales como es el servicio penitenciario. La realidad es que la violencia no puede curarse con más violencia y el patriarcado con más patriarcado. ¿Para qué? Lo agarra la jueza y le dice, ¿no? De una manera, digamos, clara. ¿Le parece, señor defensor, que esto persigue el movimiento de las mujeres? ¿Encerrar y amontonar a los varones una especie de vindicta histórica que tengan su merecido después de tanta muerte y violación? ¿Podría ser el vuelo tan bajo del de millones de mujeres marchando en las calles sin violencia, sin agresión, una y otra vez a través de los años, pidiendo que la justicia patriarcal las reconozca por una vez en la vida como seres humanos con iguales derechos a los hombres? Si digo eso, no me asombraría, me miento. Lo esperaba. Me recuerdo que trabajo dentro de una institución y especialidad penal más machista que podría haber elegido. Pero no lo dejo pasar esta vez. Las leyes citadas por mi colega me amparan, y muchas otras más como la 26485, las Ciérnegas de Brasilia, y lo que tiene que ver justamente con datos estadísticos sobre el año 2021, 50 femicidios, un femicidio cada 29 horas. Muchas de estas mujeres, muertes evitables, si el Poder Judicial hubiera actuado adecuadamente y según la normativa internacional con perspectiva de género. Digo esto de cómo construimos los fallos y cómo cuando hoy hablamos de reforma judicial feminista también hablamos de esta mirada que se está colando y que está también cada vez con mayor voz y mayor presencia en el ámbito de la justicia. Y acá también dicen, bueno, a ver, el feminismo, y acá también, ¿no? Este tema de la vindicta, ¿no? El feminismo, ay, perdóneme, pero hay muchas personas que tengo que admitir a todas para que ingresen, si no, no puedo. Ay, acá está subiendo, está entrando, va subiendo. El amigo Caramelo. Bueno, muy bien. Y acá uno dice, el feminismo no quiere imponer un matriarcado basado en la violencia contra el hombre, como ha sido el patriarcado hasta ahora. No desea dejarlos sin voto, ni violarlos en las guerras, ni mutilar sus genitales en pro de una tradición cultural, ni confinarlos en el ámbito doméstico, ni quiere matarlos por adulterio. El feminismo no pretende que los hombres sean propiedad de sus madres y luego de sus mujeres, ni desea que los hombres cobren salarios más reducidos, ni tampoco querría desterrarlos de las cúpulas del poder mediático, empresarial y político. Ni desea que los niños varones estén desnutridos o abandonados en orfanatos, ni por supuesto promovería su marginación social y económica. Tampoco vetaría que los niños varones puedan ir al colegio, ni les prohibiría el acceso a la sanidad y a la universidad. Comprendan que eso es una locura que no promueve el feminismo. Es decir, no le interesa a las mujeres la reproducción de las violencias que estructuralmente, históricamente han ejercido los hombres contra ellas. Y acá sigue diciendo, a ver, el Poder Judicial que integro, principalmente el penal, a través de cientos de años y aún hoy, ha reproducido estereotipos y mitos de género que invisibilizan, neutralizan y justifican la violencia contra las mujeres. Ello es la razón de los ataques actuales de los diferentes colectivos a la institución, que ven como a pesar de las leyes vigentes y sucesivas modificaciones jurídicas, no ha podido darse un límite a esas violencias ni han recibido adecuadas
respuestas a las víctimas a sus diversas problemáticas. En ese constante intercambio entre las normas y su aplicación, el derecho también crea realidades, las mantiene y las conserva, y es el fiel representante del patriarcado. Entonces, si a raíz del movimiento feminista se logran visualizar estas desigualdades y reproducción de las violencias por el derecho, si su fuerza en las calles interpela a la institución y la obliga a mirar lo que siempre se ocultó, y como consecuencia las calificaciones legales son más acordes a los hechos, el testimonio de la mujer por primera vez es escuchado y valorado en su justa medida, si por fin, cosa que no está ocurriendo aún, la norma penal es leída con perspectiva de género, a fin de no continuar profundizando la discriminación histórica y estructural, de eso se trata la justicia y la equidad. Nunca podría ser un reproche sin un elogio. Lo que no puede es atribuirse ahora a la lucha feminista una mayor prisonización de los varones, porque no es objetivo, porque no es la verdad, ni tiene asidero en la realidad. Y esconde de manera solapada la falacia de la acusación de feminazis a estos movimientos, cuando las que continúan muriendo y siendo asesinadas por los hombres por su condición de mujeres es nada más y nada menos que la mitad de la población por considerársela históricamente, estructuralmente inferior. Por supuesto que la violencia no puede curarse con más violencia, nadie discute semejante afirmación dogmática. No se trata de curar, sino de capacitarse de deconstrucción y aprendizaje. Y capacitarse es obligatorio. Y la afirmación de la defensa en este sentido es patriarcal y reproductiva de estereotipos. Porque culpabiliza a la mujer de la presenización del hombre, por intentar matarla, por cometer un ilícito grave, encuadrado en una norma taxativa del Código Penal. Y le recuerdo a la defensa que para que los operadores actuaran de alguna manera ante el flagelo de los homicidios de mujeres en manos de los hombres, hubo que recurrir a la reforma del Código Penal, lo cual, por supuesto, nunca es conveniente por la violencia que implica, ya que la aplicación de las normas en manos de nosotros, los jueces, continúa siendo discriminatoria y desigual. No es el servicio penitenciario la institución más patriarcal que existe, es el Poder Judicial. Y por ende dice, lo que enoja, perdónenme que voy acá, lo que enoja es que se sostenga ahora livianamente diciendo que es filosófico y práctico, que el problema largamente dogmático de la pena y su efectividad en casos de violencia de género es, según la defensa, otra vez de las mujeres que reclaman mayores derechos e igualdad estructural cuando reclaman básica y literalmente vivir. Una nueva casa de brujas, miles de años después, sostener que por culpa de ellas los pobres varones están amontonados en las cárceles. De ellas es la culpa entonces, del Estado, del servicio penitenciario, de la superpoblación carcelaria, de la marginación y reproducción de violencia dentro de dichas instituciones. Siempre es su culpa, cuando las violan, cuando las matan, cuando las someten, cuando apenas tienen voz y voto en las decisiones más importantes de un Estado. Véase si no, cómo están conformados los puestos jerárquicos de los tres poderes del Estado y la proporción de mujeres en los mismos, cuando han padecido el mayor genocidio de la historia durante la Inquisición. Por lo cual, claramente, me parece interesante este fallo, porque viene a poner blanco sobre negro lo que realmente implica repensar las cuestiones del patriarcado dentro de la institución del Poder Judicial. Ahora vamos a cómo el afuera también nos interpela y cómo podemos empezar a pensar algunas acciones a corto, mediano y largo plazo para una reforma estructural. Y para eso tenemos que tener un diagnóstico. Es cierto, hoy hablaba con Flora, ¿no?, que somos amigas, esto de diagnosticar, esto del diagnóstico, ya digamos, hay que salir de eso y hay que avanzar. La pregunta es, ¿todos hacemos el mismo diagnóstico? ¿Todos partimos de la misma idea? ¿Todos vemos los mismos nudos problemáticos? ¿Todos tenemos realmente una visión crítica en el mismo sentido? Esta también es la pregunta, porque el diagnóstico es cierto. Hay un diagnóstico más polite y un diagnóstico más profundo, y es ahí a donde quiero ir. De manera polite o de manera básica y central, podemos decir que es cierto que de los tres poderes del Estado, el Poder Judicial tiene la peor imagen. Y eso también es una realidad con la cual uno tiene que enfrentarse, porque no hay nada peor que no animarse a verse al espejo. Muy bien. Ahora, cuando uno empieza a ver los datos, primero, cuando quisimos analizar desde el Consejo Consultivo a la Corte Suprema, era difícil poder conocer sus datos. ¿Por qué? Porque tiene datos oficiales recién hasta el 2018, por lo cual ya tenemos 3 años de atraso en los datos. Una Corte Suprema en el mundo de la digitalidad y justamente del acceso al Internet, no podemos tener datos estadísticos sobre cantidad de casos, ya es un gran problema, ¿no? No solamente en términos de rendición de cuentas, sino en lo que tiene que ver con conocer, nada más con saber un número, digamos, temas numéricos con lo que se implica. Sabemos que entre 24, 25, 26 mil causas por año es imposible que una Corte Suprema pueda dar respuesta a eso. Que gran parte de eso tiene que ver con recursos extraordinarios, son muy pocos los casos de recursos ordinarios, que claramente sentencias con fundamentos propios tienen nada más que 224, que además justamente tenemos un montón de remisiones a dictámenes anteriores, o sea, a dictámenes de la Procuración, o incluso también a casos anteriores, por lo cual hay poco de construcción propia, y la famosa plancha del 280. Y además, ¿cómo el feminismo ha logrado conseguir tanta cantidad de legislación tan compleja, tan profunda, tan
de incomodidad, si uno lo quiere decir, y sin embargo no pudimos todavía modificar la ley 48, que es de 1863. Es mucho más fácil tener aborto que poder reformar el recurso extraordinario ante la Corte. Eso también nos tendría que empezar a dar algunos datos para darnos cuenta dónde está el verdadero poder y dónde está también la deconstrucción de sentido en términos profundos. Y más números, estos fueron números construidos por nosotros cuando hicimos el Consejo Consultivo, cuando trabajamos durante esos meses del año pasado. El 45% de los casos que vienen de la justicia federal. El 26% proviene de la justicia nacional, por lo cual estos serían del traspaso, bueno, no voy a tratar acá el tema. El 27% por sentencias de tribunales superiores o cortes provinciales, por lo cual 1 de cada 4. Y solamente el 2,20% de juicios ordinarios. Lo cierto es que más del 80% de los casos son casos de arbitrariedad. Y cuando uno habla de arbitrariedad, ay, perdón, porque tengo que también admitir, por lo cual tengo que hacer todo, más del 80% son casos por arbitrariedad. ¿Cuál es el concepto de arbitrariedad? Lo que la Corte quiere. No hay nada más discrecional que el poder que te da el no tener una conceptualización de qué se entiende por justamente arbitrariedad. Y aquí también hay algo para repensar en términos de modificación legislativa profunda y del sistema. Nosotros pensamos, algunos de nosotros que estuvimos en el Consejo Consultivo, un tribunal de sentencias arbitrarias, con toda una modalidad federal en serio, pero cuando hablamos de federalismo, poco de federalismo hay en serio, uno por provincia, donde realmente no trabaje acá en Capital Federal, sino que en realidad esté en las capitales alternas una vez por año, bueno, con toda una dinámica distinta, con audiencias públicas, con 6 meses de plazo para poder realmente dictar sentencias. Esperen que voy a admitir a toda la gente que está afuera. Ahí voy. Bueno, hago lo que puedo, estimados. Todo no se puede. Muy bien. Y a ver, yo tengo un problema. Tenemos un problema estructural de una Corte que es imposible que resuelva los casos que tiene. Alguna solución hay que darle. El 280 que se pensaba en ese momento tampoco sirvió. Y vamos a tener este problema, pero con 35.000 causas, con 40.000 causas, cuando siga así, sin resolver. La pregunta es, ¿qué hacemos? Y demos un debate, animémonos a que haya argumentos de dar un rediseño institucional diferente. Y no solamente eso, vamos a ver más datos. Más datos que son del 2020. Esperen que tengo que admitir, ay, estimadas, no puedo hacer todo. Acá, justamente, ¿cuántos integrantes hay? Alicia, ¿podrías? Gracias. ¿Cuántos datos, digamos, de los datos? ¿Cuánta gente integra la Corte Suprema de la Nación? Más o menos 40.000, digamos, 4.091. Esperen que tengo que admitir. Bueno, qué sé yo. Perdón, Mari, que interrumpa, pero si me pueden poner de coanfitriona si yo voy admitiendo y no lo tenés No, que N no hacer se vos. puede porque tiene nada más que una sola persona. Ok, vale, Y listo. si no, yo lo hubiera hecho antes. Gracias, Ele. Perdón. Bueno, entonces, ¿qué es lo que implica esto? El año pasado, cuando fue el presupuesto, ustedes saben, siempre en septiembre, ay, perdón, tengo que admitir, en septiembre se suele hacer, digamos, todo el tema del presupuesto, por lo cual ahí se dice para cuántas personas son o cuántas personas integran, 4.091 integrantes de la Corte Suprema, y tenemos por aparte, que es dinero, digamos, que viene directamente del Tesoro de la Nación, la de Judecu, 672. Y cuando uno ve, me acordé mucho, ¿no? Cuando analicé los nombres de la de Judecu, me acordé mucho de ¿se acuerdan de este mapa que un periodista argentino, digamos, justamente expuso sobre cuáles son las redes que tiene un grupo? Y la pregunta es, ¿cuáles son las redes también dentro de la familia judicial? Muchos nombres conocidos, muchos nombres y ahí también, cuando uno analiza el diagnóstico que hacemos y de dónde están los nudos críticos, forma parte también de este entramado gris, este entramado bastante oscuro que deberíamos empezar a repensar en términos profundos. Por lo cual no me parece poca cosa también tener en cuenta esto de la familia judicial y por qué la gente desde afuera sigue viendo esto, que también adentro se ve mucho. De hecho, se lo hablaba con alguien, no era Ángeles ni Luz, en lo cual me dijo alguien que diga a un juez, yo no me voy hasta que no ponga a mi hijo. Y esas frases que uno conoce, no le suena raro, porque esto pasa todo el día o cotidianamente. Y eso también forma parte de esto, lo que uno implica a la hora de revisar qué pensamos de una justicia en serio. Y la pregunta es, ¿quién se anima a poner cascabel al gato? Y a lo mejor, bueno, a lo mejor sería la mejor frase, pero justamente cascabel en serio, a empezar a replantearnos estas cuestiones que también forman parte de un replanteo profundo en términos de una reforma judicial feminista. Y miren cómo tenemos un 99 inciso 4 de la Constitución, donde me habla de un límite de edad que hay que cumplir, y sin embargo tenemos algún integrante de la Corte que no está cumpliendo con este límite. Y no solamente eso, sino que es un amparo para quedarse. Y después tenemos
la propia, digamos, 114 de la Constitución. Digo, si no cumplimos lo básico de la Constitución, ¿qué podemos esperar de las instituciones? ¿No? Y el artículo 114 de la Constitución, donde habla de las atribuciones del Consejo de la Magistratura, que habla justamente de administrar los recursos de ejecutar el presupuesto, de dictar su reglamento a los fines de, digo, más allá de que el Consejo de la Magistratura funcione bien o mal, no voy a entrar acá a debatir eso, lo cierto es que eso es lo que dice la Constitución, ya que hay que cumplir la Constitución, y nadie quiere reformar la Constitución, entonces hay que cumplirla. Y tenemos un fondo anticíclico de casi 30.000 millones de pesos, que la pregunta es, ¿a dónde va la plata? Digamos también, porque en definitiva sabemos que quien tiene plata tiene el poder. Nosotras, las mujeres, es lo que tiene que ver con el patriarcado y el lugar del dinero. Por lo cual, ayer, muy bien Carlitos, posteaba esto de, se cae el sistema, ¿a dónde va la plata? ¿O dónde se utiliza la plata? ¿Qué es lo que nos importa? ¿El servicio de justicia, el acceso a la justicia? ¿O qué nos importa? Y entonces, también, a la hora de hablar las cosas que están mal, y que me parece que hay que decirlas, justamente no por casualidad de los tres poderes del Estado, de la cabeza de los tres poderes del Estado, el único poder del Estado que no cumplió con la ley Micaela es la Corte Suprema de Nación. Pareciera que te capaciten de afuera y no. No nos juntamos con los de afuera, con la plebe, y eso sigue reafirmando una idea de superioridad y de supremo, y por algo se llama palacio, que me parece que también en buena hora tenemos que venir a poner en tensión. Y por eso acá Simón de Beauvoir dice, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y acá también hay que interpelarlos, quiénes son los cómplices y quiénes realmente los oprimidos se animan a poder poner esto en debate. Y bueno, formamos parte de este consejo consultivo, que como verán es muy plural, y sin embargo nos hemos animado. Yo creo que de las pocas cosas que se han hecho durante este gobierno en el ámbito de justicia, que por lo menos tiene contenido. A mí el contenido me parece central, a mí el contenido me parece que es fundamental, que propone una apertura a mediano y a largo plazo. ¿Reformas estructurales? Sí, claro. Reformas que sabemos que tienen que venir. Y claro, nunca había recibido una carta de AmCham, de justamente la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Y cuando me llamaron para integrar el consejo automáticamente en mi mail, aparece una carta saludándome de qué bueno que formaba parte de esto. Me pareció rarísimo, claro, bienvenido al club, alguien me hubiera dicho, ¿no? Bueno, esto también formaba parte del Poder Judicial. Y entonces nosotros en el marco del Consejo Consultivo, lo que hicimos es, nada más y nada menos, que por lo menos estructurar las propuestas y las recomendaciones para que tenga una mirada lógica, una línea, más allá de las incidencias internas que tenemos, que son las incidencias obvias por pensar distinto, en el cual arrancamos diciendo la perspectiva de género como un elemento central de deconstrucción-reconstrucción. El federalismo en serio, la democratización del servicio de justicia, retomando la idea de democratización, porque realmente es una idea muy importante, porque tiene que ver la cuestión de los derechos humanos como clave, la agenda digital e innovación tecnológica, estos 4 pilares a la hora de ver cuáles son las recomendaciones que hicimos. Y esto implica, dentro de estas recomendaciones, tenemos acciones que son a corto, a mediano y a largo plazo, porque nunca hemos pensado un rediseño de política judicial profunda. Y es eso lo que también debemos poder sentarnos a debatir, porque si algo partimos de la idea es que todos estamos de acuerdo, que así como estamos no estamos. Tenemos un Poder Judicial del siglo XIX para problemáticas del siglo XXI. Es obvio que hay que introducir modificaciones y modificaciones de raíz. Y bueno, uno dice, la justicia federal no es todo. No todo pasa en Comodoro Pi. Y está muy bien que uno ponga la lupa en Comodoro Pi, pero también no es la única, porque si no nos estamos cerrando en un cuarto propio. Es cierto que alguien diga esto, el 8M marca la impunidad que se tiene, es un claro ejemplo de la impunidad que se tiene, pero también es importante que para las personas de a pie, para el territorio, para quienes, yo en mi caso soy feminista popular, claramente la justicia ordinaria es la que más me importa. Y no solamente la ordinaria, la provincial. Porque también cuando uno habla de una reforma judicial feminista, también tiene que visibilizar lo que pasa en el interior, centro y periferia, y ahí también es muy importante. Es más, en la periferia muchas veces el derecho nunca llega. Y lo que tiene que ver con la revalorización de los códigos procesales, también, porque fondo y forma van de las manos, y también cómo los códigos procesales deben estar también ayornados y empezar también a receptar para que el acceso a la justicia sea realmente un derecho básico que uno podemos modificar. Y tuvimos otro tipo de propuestas, ¿no? Una propuesta hecha por la Cámara de Comercio de Estados Unidos, muy preocupado por lo que pasa en la Argentina, el Colegio de Abogados de la calle Montevideo, IDEA, o sea que es otro grupo que nuclea a los empresarios, que también se atrevió a hacer digamos, propuestas de manera, digamos, para un sistema judicial más eficiente, ¿no? Y el concepto de la eficiencia, el concepto de la meritocracia, el concepto de, ¿no?, digamos, esta mirada más individualista versus una mirada colectiva, que en definitiva es lo que la pandemia vino a poner acá sobre el escenario. Y este documento nunca habla de la palabra género, no existe,
porque para ellos no existimos. Tampoco la palabra igualdad, pero mucho menos. Y cuando habla de humano, solamente no habla de derechos humanos, habla de recursos humanos o de grupos humanos. Digo, aquellos que queremos que el lenguaje no es neutro, hagamos un estudio de este trabajo, y nos vamos a dar cuenta perfectamente qué es lo que está detrás de eso. Y bueno, perdón, ahí hay que tener el micrófono prendido. ¿Podría apagarlo? Gracias. Entonces, como decimos, ¿por qué llegamos acá? ¿Y por qué el movimiento feminista se atreve a poner sobre el escenario esta mirada crítica con un diagnóstico que a lo mejor muchos no compartimos? Alicia, ¿podría silenciarte? Gracias. Y esto también tiene que ver por, así como decimos, nada se construye solo, nadie se salva solo. Y desde ese lugar también tenemos que reconocer que hoy estamos acá, hablando de la reforma judicial feminista, con lo que eso implica, porque ha corrido mucha agua debajo del puente. Yo soy orgullosamente, me da orgullo enorme todas las normas que hemos dictado en los últimos tiempos. Normas que han colocado al país en un lugar de vanguardia en lo que tiene que ver con la ampliación de derechos. Y puedo citar un montón de normas más, digamos, un montón para darnos cuenta de por qué hoy estamos acá y nos animamos a ir a lo mejor a lo que algunos dicen el hueso más duro de roer. Porque el poder legislativo, te gusta o no, cada 2 años lo cambias de manera parcial, el ejecutivo no te gusta, en 4 años lo sacás, en cambio el judicial queda, con lo que eso significa también en términos democráticos, la cuasi permanencia. Y claro, la ley Micaela incluso también. ¿Cuántos de nosotros no se hubieran ni acercado a la cuestión de género si no hubiera sido por obligación? Digo, también nos dice, bueno, uno es hijo del rigor. No sé, lo cierto es que la ley Micaela, nosotros cuando debatimos esta ley, una ley que hicimos nosotras, solamente cuando le querían sacar la palabra obligación dijimos, no, porque ese es el corazón de la ley, la obligatoriedad. Y no solamente eso, el Código Civil y Comercial, muy vapuleado por algunos, hoy todo el mundo lo aplaude, etc. Pero sin embargo sabemos que esto tuvo también muchísimas resistencias, e incluso porque el Código Civil arranca sus 2 primeros artículos por los derechos humanos, que son los 2 primeros artículos que después se quiso modificar en una comisión que se generó en el Ministerio de Justicia del gobierno anterior, durante el marco de la Justicia 2020, y quisieron modificar la palabra derechos humanos del Código Civil. Y sacar la palabra derechos humanos del Código Civil sabíamos que era el corazón del Código. Y hoy, por algo, también tenemos las políticas de cuidado en el centro de la escena. No por casualidad, por lo que tiene que ver con el concepto de coparentalidad. Aborto claramente forma parte de todo esto. Obviamente, nadie llega hasta acá y nadie tiene una sanción de una ley como esta, tan debatida en las calles, y el movimiento de los últimos tiempos, el movimiento social que mayor fortaleza ha tenido y mayores logros ha alcanzado, ha sido lejos el movimiento feminista. Y tiene que ver por toda esta historia reciente legislativo que ha colocado a la ley como parte de una gran transformación cultural. E incluso el concepto de los pañuelos como símbolo, los pañuelos blancos, los pañuelos verdes, lo que tiene que ver incluso en esta idea de la sororidad que le decimos, ¿no? Uno iba caminando con el pañuelo y se cruzaba con alguien con un pañuelo verde y decía, entre ella y yo tenemos algo en común. Y eso también de empezar a reconocernos en que hay algo en común que nos nuclea, también es importante en clave colectiva. Y por eso a mí me gusta mucho esta frase de Rita Segato cuando dice, ser pluralista antes de ser feminista, tener un mundo radicalmente plural como meta histórica. Y esto me parece la centralidad, darnos cuenta que esta mirada pluralista del derecho es la que nos ha permitido que el feminismo tome o justamente logre un lugar de relevancia con lo que eso significa. Y no por casualidad, hoy cuando hablamos de reforma judicial, hablamos de reforma judicial feminista. Y muy bien, en este contexto uno dice, bueno, ¿y qué proponemos? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede interpelar? ¿Hacia dónde vamos? Y acá es cierto que cuando muchos periodistas dicen, bueno, definime en una oración qué es reforma judicial feminista. Olvídate. Yo no soy tan superficial para poder definirte en una oración eso. Es distinto a aborto, distinto a matrimonio igualitario, porque son derechos que eran más fáciles de comunicar incluso, y mucho más fácil de definir. Esto implica un montón de distintas acciones, de distintos niveles y justamente a distintas etapas, que también es importante darnos cuenta de la complejidad que tiene esto. Y por eso, el último 3J, pusimos sobre el escenario, el famoso, digamos, ni una menos, acá pusimos sobre el escenario lo que tiene que ver con una reforma judicial feminista dentro de la agenda propia del feminismo del ni una menos. Y además, se hizo el primer foro federal con más de 6.000 personas que de hecho el viernes vamos a presentar en la legislatura de la ciudad las principales conclusiones. Y bueno, miren cómo también vamos avanzando de abajo hacia arriba en una mirada más crítica de qué poder judicial queremos y nos merecemos. Y acá por eso, en este mismo 3J, las trabajadoras y trabajadores del sistema judicial, otros grandes olvidados también, que deberíamos darle un espacio distinto en este debate de qué justicia queremos, justamente arrancan diciendo, este 3J nos encontramos ante una coyuntura histórica pocas veces vista. El Poder Judicial se muestra claramente como herramienta del poder conservador, racista y clasista de nuestro país. Su deslegitimación, producto de algunos operadores
exponentes internos y externos, no hablemos la palabra operadores porque a muchos nos va a agarrar urticaria, las corporaciones enquistadas y su falta de respuesta a los problemas reales y cotidianos de la población han dañado su institucionalidad y ello reviste de un peligro enorme para toda nuestra democracia. Muy bien. Y no solamente eso, empezamos a generar acciones de índole caseras, de índole populares, por decirlo así, como esta encuesta anónima de violencia de género. ¿Cuántos casos de violencia hemos conocido entre la justicia? ¿Cuántos casos de violencia hemos realmente soportado? Y esto de no denunciar, no solamente en la justicia, en las facultades, en los lugares del poder, en los lugares donde se maneja justamente el establishment jurídico, diríamos, ¿no? Bueno, digo, empezar a visibilizar, aunque sea con encuestas anónimas, porque esto no lo hace la Oficina de la Mujer de la Corte, esto lo hace un grupete que empieza a circular por los medios y por las redes este tipo de encuestas. Y está muy bien que también se autogestionen y que empiecen a poner blanco sobre negro en lo que tiene que ver con la violencia. Para poder construir un poder judicial distinto, es obvio que uno tiene que partir de lo que tiene para poder pensar cuáles son las bases de lo que uno pretendería que debería ser un poder judicial contemporáneo. Venimos de un poder judicial absolutamente patriarcal, privilegiado, cuasi vitalicio, jerárquico, escritural. Es mucho más fácil esconderse detrás del papel que el cara a cara, corporativo, oscuro y discrecional. Y uno quiere ir a un poder judicial distinto, que justamente sea el opuesto a todo esto, con perspectiva de género, con igualdad, con transparencia, con publicidad, con rendición de cuentas. Yo siempre digo, ¿por qué soy investigadora del CONICET? Cada 2 años voy al CONICET, tengo que decir los libros que escribí, las clases que di, los jurados donde estuve, todo. Y está muy bien que haga esto, porque formo parte del Estado. ¿Por qué uno no puede también rendir cuentas con lo que eso también significa de cara a la sociedad? La temporalidad, la renovación, la oxigenación y la delimitación de los tiempos. Nadie sabe cuánto dura nada. Y en los temas sociales, y para cuando muchos, la justicia es el último eslabón que tiene para garantizar sus derechos, la falta de tiempo, o justamente el no llegar a tiempo, termina siendo uno de los errores más garrafales que se puede cometer, justamente porque al más vulnerable le saco la mano. Y no solamente eso, e incluso un poder judicial absolutamente clerical, y también lo hemos visto con el último caso, que por suerte se revocó en la Cámara, el caso de aborto, donde justamente el propio juez se anima a poner en su tuit esto, ¿no? Él pone un tuit justamente esto. Es la mejor imagen de cuál era su sentencia, la síntesis de su sentencia justamente en contra del aborto. Y bueno, uno también dice, pero no solamente uno quiere un poder judicial distinto. Para poder llegar a un poder judicial distinto, justamente lo que necesitamos es nada más y nada menos que ¿qué? Repensar que el poder judicial forma parte de uno de los sistemas, subsistemas de toda una justicia. El concepto entre género y especie, entre justicia y poder judicial, donde el poder judicial es un actor principal, pero es uno de los tantos actores. Las universidades. ¿Cómo se construyen las universidades? ¿Qué se estudia en las universidades? ¿Con qué manuales se estudian las universidades? Siempre fueron tratados y manuales escritos por hombres para hombres. También el material de donde uno estudia es importantísimo. ¿Qué autores y cómo se estudia? Los colegios de abogados, la sociedad civil, los sindicatos y los consejos de la magistratura. Por lo cual son muchos los que se deben ver interpelados en clave profunda en lo que tiene que ver con una cuestión o una mirada feminista. Y acá traigo una sola cuestión que me parece interesante, porque si no logramos el objetivo, digamos, lo que es más objetivo, lo que es más sencillo, lo que es más fácil, todo se va a complicar muchísimo más y tiene que ver con la democracia paritaria. Y acá tenemos nada más y nada menos que, si uno analiza los poderes del Estado, el legislativo ha sido el que más paritario es. Claramente las leyes de paridad, la representación política ha sido leyes que han sido claras acciones positivas en favor de, algunos sin entender lo que son las acciones positivas, por lo cual el famoso caso de Ciudad Futura en Rosario, de una lista que quisieron ser todas mujeres, dijeron que no porque no permitía o violaba la paridad, no entendió nunca lo que son las acciones positivas. Pero bueno, no importa. Lo cierto es que en el legislativo es donde más paridad tenemos. Sin embargo, en el ejecutivo, donde también se cocina el poder, obviamente acá es muy difícil. Si uno analiza el relevamiento que se hizo hace más o menos un mes, el Ministerio del Interior de Nación, más allá de algunos errores que de acá de los números, lo cierto es que el 12,3% de la cantidad de intendencias que hay en la Argentina están a cargo de mujeres. Miren cómo todavía nos falta muchísimo en lo que tiene que ver con la cuestión numérica incluso, ¿no? Porque también en este gran debate es no solamente ser mujer feminista, que es otra cosa muy diferente. Y ahora después voy a retomar en un rato. Seguimos viendo estas fotos, incluso en gobiernos que tienen una agenda claramente, digamos, de afinidad con la cuestión de género, e incluso un sindicalismo que encima esconde las botellas de vino, pero hablan de género, ¿no? Que decís una cosa cuasi bizarra. Y también tenemos, esta semana salió en el diario La Nación,
que pese a los discursos, el gobierno posterga a las mujeres a elegir jueces. Y es verdad. Y es verdad. Y estos números están mal. Entonces, si vos sos coherente entre lo que decís y pregonás y hacés, acá también hay una gran cuenta pendiente para hacer. Hemos dejado afuera gente que es mujeres que son brillantes por personas que en realidad forman parte de este establishment jurídico que no logramos poder revertir. Y acá también, cuando uno va al mapa de la justicia de género, porque aparecer en la oficina de la mujer le encanta hacer números, la pregunta es cómo esos números te interpelan. Porque yo puedo hacer número, pero ¿con eso qué hago? Porque si no me interpelan esos números, ¿para qué genero números también? Donde dan que el 31% de las mujeres en lugares de decisión en el Poder Judicial están a cargo de mujeres y 69% de hombres. Y la pregunta es, ¿por qué mujeres que están en lugares del Poder Judicial, salvo excepciones, que no voy a traer acá, en general no han hecho una diferencia, no han derramado feminismo? Porque no son feministas. Son mujeres que han llegado justamente en espejo y semejanza de la construcción machista de los hombres. Y eso también hay que ponerlo en tensión. Por eso no es solamente más mujeres feministas, que es algo mucho más complejo y es algo mucho más profundo. Y por eso solamente es el techo de cristal a nivel de la segregación vertical, sino también horizontal. Más mujeres penalistas, digamos también, más mujeres en el penal económico, más mujeres en el derecho comercial, más mujeres, digamos, porque siempre pareciera que las mujeres están en la cuestión de familia, claro, tiene esa sensibilidad, tiene esa naturalidad, tiene esas cosas de... Bueno, eso también forma parte de seguir consolidando estereotipos. Y por eso la pregunta es, ¿revalorizamos las áreas de género? ¿Pero para qué? Hablamos de políticas de cuidado, hablamos también de acompañar las denuncias por violencia, hablamos de digamos, de difusiones, digamos, ¿qué es lo que hacen las oficinas de las mujeres? Porque pareciera también este gender washing, ¿no? Creamos instituciones o creamos secretarías para hacer ver cómo qué. Y eso también termina siendo peor justamente en esta revisión crítica de qué implica una reforma judicial feminista. Y a mí me gusta este trabajo que se hizo hace un año atrás por la vicepresidencia del Consejo de la Magistratura de la provincia de Buenos Aires, en este momento estaba a cargo de Mauro Benente, cuando justamente él analiza qué pasaría. Ay, por favor, Inés, Inés. Sí, perdón. Por favor, gracias. Y acá, cuando uno analiza el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y Mauro se pregunta, ¿qué pasaría si a partir del 2020 todos los concursos que vienen serían obligatoriamente con paridad, 50 y 50, pero con paridad absoluta, ¿no? Recién llegaríamos en lo que es el Poder Judicial a la paridad en el 2070. En el Ministerio Público, ahí ya no, porque en el Ministerio Público ya hay paridad casi hoy. Porque claro, defender es algo maternal. Digo, miren cómo, y en la Fiscalía miren lo que es todavía. Llegaremos a tener el 2090, el 2090 se hubiera la mitad de fiscales que ingresaran en el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, justamente con el 50%. Digo, para visibilizar o para ver lo que falta todavía en esta mirada proyectiva. En la provincia de Buenos Aires se presentó un proyecto, Paco Brañona presentó un proyecto, del cual, claro, me gusta la idea de Paco en el sentido de ir al debate por lo más, digamos, arriba, digamos, por lo más alto, ¿no? O sea, por una vara alta el debate. ¿Qué cuál es? A partir de la entrada en vigencia de la presente ley, deberán ser cubiertos los cargos exclusivamente por mujeres hasta que se logre la paridad de género en todo el Poder Judicial. Se imagina que en el derecho penal no se presentan mujeres, no tienen que presentarse hombres por 7 años más o menos. Un proyecto de ley así no creo que cuaje, porque lo van a votar también los hombres. Pero lo cierto es que me parece interesante al menos plantear este tipo de debate o arrancar el debate paritario en la provincia de Buenos Aires de esta manera. Y tenemos un proyecto que se acaba de presentar en la provincia de Santa Fe, donde también no solamente se quiere ampliar la corte de 6 a 7 para que sea un número impar, sino además también en lo que tiene que ver con la paridad de género, ¿no? Modifica el artículo tal, digamos, de la 10.160, ley provincial, y ahora tira asiento la sede de la Consejo Judicial 1, se compone con 7 ministros y un procurador general en base al principio de paridad de género. 7 ministros con paridad de género. Las ministras estarían fuera. Digo, el lenguaje no es neutro, me parece que aprendimos bastante para que por lo menos en el lenguaje podamos ser un poquito más abiertos. Pero además dice, alcanzada la paridad en el supuesto de producirse vacantes de miembros de la Corte o del Procurador General, las mismas deberán cubrirse con candidatos o candidatas del mismo género conforme al mecanismo previsto. Y eso es un problema, salvo que tengas número par, porque si tenés número impar, siempre va a tener mayoría de uno u otro. Entonces, salvo que sean mujeres, pero si son 4 hombres y 3 mujeres, y se cambian hombre por mujer, si vamos a ser 4-3, 4-3, van a ser siempre hombres más que las mujeres. Por lo cual, ojo con eso. Hay que siempre jugar con el tema de la alternancia para no quedar enrolados en un problema como este.
con la finalidad de alcanzar la paridad de género consagrada, las futuras designaciones para la conformación de la Corte Suprema recaerán sobre mujeres hasta alcanzar la igualdad efectiva. Nosotros en el marco del Consejo Consultivo, ya voy cerrando con todo esto, hicimos propuestas que tienen que ver con acciones, digamos, concretas a la hora de repensar, y miren que no hablo nada más que la cuestión de democracia paritaria, ¿no? Digo, para ir viendo cuántas cosas se pueden hacer y cuánto debate hay todavía por transitar. Primero, modificar la ley de ingreso democrático, que el Poder Judicial de Nación no se está usando, no se está aplicando, una ley que crea el Congreso, pero yo no lo aplico, y además, la ley de ingreso democrático no tiene paridad de género, que ya en el ingreso haya paridad de género. Parece que esa es una modificación que debería hacerse. A la hora de inscripción también, si yo no logro un 30% o un piso mínimo de cantidad de mujeres que se inscriban, cierro el concurso, hago acciones positivas para que se animen realmente a inscribirse y después de ahí se sustancia el proceso. E incluso, ¿cuál es el perfil? Digo, ¿qué es lo que pasa? El Poder Judicial está siempre muy integrado por la misma clase o digamos por la misma formación o por la misma mirada, digo, algo que no tiene la riqueza de una sociedad cada vez más rica. O sea, cada vez la brecha entre adentro y afuera es mucho más amplio. La gran pregunta es cómo logramos a la hora de leer los antecedentes que realmente puedan ingresar al Poder Judicial personas que tienen miradas y justamente, digamos, formaciones totalmente distintas. A que haya personas que asuman es la riqueza también de adentro y afuera que se parezca más lo que hay afuera que lo que hay adentro, con una afuera cada vez más complejo. Justamente también, ¿qué preguntamos cuando preguntamos? Yo puedo preguntar en materia de familia un tema de calificación de bienes, o puedo preguntar un tema de adopción con un tema de pobreza atrás, un tema de adopción con un tema de violencia atrás, o puedo preguntar un tema de compensación económica. Digo, ¿qué pregunto y qué trato también de poner sobre el escenario a la hora de evaluar? No es poca cosa también. E incluso si yo, Marisa, hago el posgrado en 7 años y un tipo lo hizo en 4 años, no es que él tiene más puntaje que yo. Como yo tuve 2 hijos en el medio, también hay que puntuar o tenerlo en cuenta las políticas de cuidado. La cuestión de jurado, con paridad de género y alternancia, la mayor participación de la sociedad en los procesos de selección, y acá también son algunas propuestas que hicimos en el marco del Consejo Consultivo, y la capacitación permanente antes y después. Porque yo pareciera que ahora hacemos el curso antes, bueno, lo hacemos porque no nos queda otro, es obligatorio. Ahora, después te cambian las leyes, te cambian los códigos, te cambia todo, y sin embargo ya hay esto de hacer un curso, esto de hacer un... Y la verdad que juntarme con otros es un problema. Esto forma parte de justamente el desarrollo y la posibilidad de ser más plurales y más abiertos en el contexto de formación de rendición de cuentas. De hecho, miren cómo es que esta resolución del Consejo de la Magistratura, que digamos que establece que al menos tiene que haber una mujer en las ternas, justamente ahora está puesta en crisis porque hubo 3 ternas donde realmente esto se incumplió. Son resoluciones que se cumplen, y si no, pasa esto, con lo que eso significa. Y también tenemos nada más y nada menos que la Ley Nacional de Cupo Laboral Travesti Trans, Diana Zacayán, y también es Luana Berkins. Y en este caso la pregunta es, ¿qué haría? ¿Qué sería un poder judicial con personas trans y travesti? ¿Cuál sería la calidad institucional? ¿Cómo mejoraría la calidad institucional en términos de no discriminación en lo que tiene que ver con un poder judicial que se oxigene también en su conformación y configuración con personas de la diversidad sexual? Y de hecho, la semana pasada había una jueza de familia de Mercedes, donde venía batallándose muchísimo para que ingrese la primera persona trans al Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, y lo logra. Primero le habían dicho que no porque estaba quinta, y va por orden, no entendió nada de lo que son las acciones positivas, recursos humanos de la Corte Suprema. Pero además de eso, cuando después en Nación sale la ley, están un poco presionados, sale el registro de la Provincia de Buenos Aires, manda la designación, ¿y qué le ponen cuando devuelve? En carácter de ordenanza, y ella había pedido para que haga funciones administrativas. Pareciera que los trans y travestis solamente pueden llegar a hacer ordenanzas y nada más que eso. Y es una cuestión de clase discriminatoria en razón o por diversidad sexual. Y bueno, también tenemos, y la parte más compleja a lo mejor, que es cómo repensamos lo que tiene que ver con los procesos, el abordaje de los procesos. Y acá también, yo soy civilista, por lo cual soy no punitivista de base, yo no creo que el derecho penal sirva para realmente transformar o, deconstruir y reconstruir vínculos sociales, y la pregunta es, ¿cómo empezamos a repensar un diálogo, una intervención que sea mucho más profunda, donde debería estar edificado sobre la base de 4 cimientos? La escucha, una escucha real, sensible, sorora, realmente me importa lo que le pasa a ella, la idea de reparación, la idea de empoderamiento y la idea de autonomía como pilares. Claro, pasa que para eso tenemos que tener un diálogo distinto entre el Ejecutivo y el Judicial. El Judicial vive ordenándole al Ejecutivo que haga, y se viven peleando. Y la pregunta es por qué no nos podemos sentar a la misma mesa. Claro, ¿cuál es el gran problema? Por el diseño institucional que tenemos, el Ejecutivo pasa, pero el Judicial queda.
sigue siendo siempre supremo, y se puede construir diálogo sobre la base de una superioridad que la propia estructura te establece así, y esa es la pregunta también que uno deja abierto. En definitiva, yo creo que para estas transformaciones profundas deben llevarse adelante dos tipos de acciones o de grupos de acciones de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. De abajo hacia arriba, que la ciudadanía empiece a interpelar también a la justicia. Así cuando uno le pregunta, ¿y a vos cómo te fue con la justicia? ¿Y a vos, vos tuviste un tema de violencia? ¿Cómo te fue? No tuve que ir a un lugar, a otro. De empezar a interpelarla, porque claramente a los más vulnerables una mala justicia le impacta triple. Y además también de arriba hacia abajo, lo que tiene que ver con oxigenar y despatriarcalizar, lo que tiene que ver con una mirada de género profunda en las instituciones y en todo lo que tiene que ver con el Poder Judicial, los tiempos, la transparencia, la rendición de cuentas, los tiempos, y esto también se puede hacer con leyes que modifiquen para que realmente haya tiempos, mayores audiencias públicas, más amicus curiae, una agenda de causas mínimas que la Corte a principio de cada año diga cuáles son los casos mínimos o los casos que le interesan tener que llevar adelante o tener que dictar sentencia. Ampliar la Corte, yo estoy a favor de ampliar la Corte y no tengo miedo de decirlo, pero ningún miedo de decirlo. De hecho, yo creo que Argentina junto con Uruguay son los únicos países en América Latina que tienen nada más que 5 integrantes, por lo cual la mayoría son solamente 3 cuasi vitalicios. Por lo cual yo creo que democratizar en serio también implica repensar la estructura de la Corte Suprema, y eso implica también una ampliación. Uruguay tiene 3,5 millones de habitantes, Argentina tiene 45. Y tener un procurador titular, con lo que eso también significa. En definitiva, como dice Rosa de Luxemburgo, por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres. Y la pregunta es, ¿cuánto realmente el Poder Judicial está capacitado, está realmente consustanciado con empezar a repensarse, interpelarse, para que realmente esta sociedad sea más inclusiva, más humana y absolutamente mucho más comprometida con lo que le pasa a la gente? Muchas gracias. No sé si hay preguntas para Marisa. Perdón que muteé a Iris, pero Iris está todo el tiempo con el micrófono, entonces era la que yo veía que no podía mutear. Porque estaba... En el chat, que hubo varios mensajes, Dolores Guarrochena pidió que hablaras más, que empezaste a tocar el tema de la mujer feminista, y después siguió el argumento por otro camino, pero eso estaba en el chat. Ahí hay varias preguntas también. A ver, con respecto a eso, me parece, bueno, le hemos hablado muchas veces con Ángeles, ¿no? Digamos, una mujer que tenga, digamos, una formación feminista quiere decir que realmente pueda derramar adentro del Poder Judicial feminismo. ¿Y eso qué quiere decir? Tener justamente empatía a la hora de construir esta idea más horizontal y no verticalista. Hay mucho maltrato también de las mujeres maltratadoras. Me acuerdo perfecto, y Ángeles no se va a olvidar, de un auto que fuimos a Victoria, Entre Ríos, a dar una charla por el Código Civil, y como vas en un auto, tenés para charlar horas, hicimos el bondi de las mujeres de la justicia maltratadoras. No voy a decir acá quiénes son, pero muchas de las que están acá saben de quiénes estoy hablando. Pareciera que llegan a lugares de decisión y te vienen replicando lo mismo o peor que los hombres. Y sabemos que eso existe. Entonces digo, ojo con eso, porque justamente también por eso el recurso humano es tan importante. Por eso la selección del recurso humano es central para no volver a replicar, porque no es nada más que una mujer, es una mujer feminista que es algo... Esas son las transformaciones en el adentro en términos de recurso humano. Gracias, Marisa. El objetivo de esta asociación es justamente eso, ¿no? Impactar horizontalmente en nuestras propias relaciones dentro del Poder Judicial, buscando pacificación, horizontalidad, cero verticalidad, conversando. Bueno, algo hemos logrado con esto. Pero bueno, el camino recién empieza, porque eso que vos decís es real, y todas lo sabemos, todos lo sabemos. Sí, esto que recién empieza, digamos, también es cierto que la pregunta es ¿cuándo empezamos? Porque uno ve que también uno sigue dando los planteos, que la mirada de derechos humanos, que hacemos cursos, que hablamos de género, que hacemos la ley Micaela, que hacemos... Y vos no ves que haya un impacto real en el mejor servicio de justicia. Te digo, hay algo también adentro del statu quo, o será esto de... Yo me acuerdo cuando Carmen Argibay, en un famoso 8M, hace muchos años, la Defensoría General en una jornada dijo, a mí lo que me sorprendió muchísimo cuando entré a la justicia es cuando yo preguntaba, ¿por qué se hace así?
porque siempre se hizo así. Hay una cosa de una inercia, ¿no? Esto de que siempre se hace así. ¿No te preguntaste si así como se hace bien o está mal? ¿No te preguntaste si esto que se hacía siempre en clave de género puede ser distinta? ¿No te preguntaste si esto puede ser mejor? Porque más, si vos tenés un poder judicial donde siempre se hizo así, y están pasando siglos y siglos, siempre se hizo así, yo me preguntaría qué mal que estamos haciendo. Digo, hay algo ahí que nos debemos, pero no es nada más que preguntarnos, es hacer. Y todavía se tiene mucho miedo, el mismo miedo que tienen las mujeres víctimas de violencia. Adentro del Poder Judicial se vive el mismo miedo de decir las cosas que nos pasa una mujer víctima de violencia. Miedo de hablar, miedo a la amenaza, miedo a que tengan una sanción, miedo a que no ascienda, miedo a acá, esos mismos miedos. ¿Cómo podemos replicar una institución que defiende los derechos de, teniendo el mismo miedo de las personas que están afuera? Y eso también hay que empezar a replantearse por qué. Marisa, tenés toda la razón del mundo en lo que decís, y a mí me interesa poner de resalto una cuestión, que es esa cuestión del miedo, ese miedo interno, que es el mismo miedo de las personas que teóricamente tenemos que tutelar, o ayudar, o apoyar. La palabra tutela me parece terrible y nos sale automáticamente, es el miedo de las diversidades sexuales. Hay muchos hombres y muchas mujeres que no responden al modelo heteronormativo en la justicia. Yo soy una de esas personas. El miedo, la imposibilidad de hablar. Claro, yo no tengo el perfil de la persona sumisa, siempre hablé, siempre atropellé, pero es terriblemente difícil para aquellas personas que no encuadran en el binarismo heteronormativo acceder a algún tipo de lugar, y siempre están metidos no en un closet, en una caja fuerte, por un lado, y por el otro lado, las políticas de género también son llevadas adelante por hombres feministas. Somos muy pocos, pero existimos. Y por eso me parece maravilloso esta red, y a mí participar. Es la primera vez que una entidad de mujeres me convoca. Y yo creo que en aquello de la mirada de la mujer, de la justicia feminista, tendríamos que tener algún tipo de espacio, mínimo por supuesto, porque vaya que hay hombres, aquellos hombres que tenemos el coraje de patear el tablero frente a nuestros propios congéneres y que nos dicen de todo. Y también nos dicen de todo las mujeres. Y nos revocan sentencias diciendo, no, esto no es una cuestión de género. No, omitieron la ligadura de trompas, no es una cuestión de género. Claro que lo es. Pequeño aporte. Muchas gracias. No, claro. Sí, el tema de la diversidad a mí me toca muy profundo, porque bueno, cuando hicimos la ley de matrimonio igualitario nos decían de todo. Digo, uno porque pierde pie, digo, a veces, digo, creo que me hago bien en olvidarme de algunas cosas, ¿no? Porque creo que si lo tuviera todo el tiempo presente sería como muy, pero digamos, a ver, a mí me quisieron venir a trompear, literal, en el colegio de abogados de Quilmes por defender la ley de matrimonio igualitario, pero literal, me salió a defender el fotógrafo del evento. Digo, generábamos, y le hicimos bien a la gente. Son leyes que le hemos hecho muy bien a la gente. Cuando la vez pasada Illa Escribano recibió su DNI, era el DNI número 9000, ¿no? Digamos, de que habían accedido a la ley de identidad de género. Estábamos con Vilma en la casa de gobierno, ¿no? Y Vilma me decía, este acto me genera, y no, ¿sabes lo que pasa, Vilma? ¿Sabes lo que nos genera? Ese orgullo de hacerle bien a la gente. Tenemos ese compromiso genuino de sentir que ampliando derechos le hacemos muy bien a la gente. Yo volvería a hacer exactamente igual, sabiendo que eso va a tener un enfrentamiento enorme. Pero cuando fue el Código Civil y nos peleamos con la Iglesia por el famoso artículo 19, me vino alguien y me dijo, ¿otra vez vos acá? Y sí, hay una coherencia en clave de derechos humanos. Y está muy bien, porque en definitiva... Y es más, yo creo que hoy estamos debatiendo una reforma judicial feminista, porque también somos, digamos, protagonistas de ese tipo de normativas que nos han venido a poner en crisis, bienvenido sea el interno, que pensamos en serio de la igualdad y no discriminación. Me había olvidado que tenía una actividad de Red Mujeres para la Justicia. Alicia, ¿puedes mutearte? Aprovecho, Marisa, para preguntarte, hablaste de los maltratadores. ¿Estuviste evaluando cómo tratan los poderes judiciales a esos maltratadores? ¿Viste los protocolos disciplinarios?
Respecto a ese tema, si podés profundizar. A ver, yo hablo más de las nuevas masculinidades. Me parece que hay que profundizar en ese tipo de herramientas, ¿no? Creo que hay gente que sabe muchísimo sobre el tema. Es un tema también más reciente, digo, porque siempre también había el tour terapéutico, como le decíamos, ¿no? Que haga terapia, que haga terapia, que haga terapia. Y más, le pedíamos imposibles, ¿no? Una mina que no sabe, digamos que no tiene ni para comer, y le pedí un poco que haga terapia en la otra punta del hospital que le dan turno para dentro de 4 meses, ¿no? Y después... Bueno, con lo que se explica también una violencia institucional. Hoy claramente nuestra ley 26.485 habla y dice y denomina violencia institucional, que me parece importantísimo, ¿no? Que nos atraviese la violencia institucional en ese aspecto. Pero también yo creo que me gusta más hablar, a ver, esta cosa disciplinadora, esta cosa, digamos, punitivista, yo no me siento cómoda. La verdad, lo digo honestamente, no me siento cómoda. A mí me gusta más aquellas cuestiones que tienen que ver. Y más, si yo creyera que la gente no va a cambiar, la tengo que tirar a la basura. Digo, y si trabajamos en esto porque queremos que la gente puede cambiar, puede modificar, o por lo menos puede dejar de tener conductas violentas, o por lo menos puede tener... La pregunta es, ¿el sistema está preparado para llevar adelante intervenciones complejas? Porque hoy pareciera que uno pone medidas como pone tornillos, como tiempos modernos. No hace más para cubrirse uno que porque realmente me interesa. Y es más, la pregunta es, ¿a vos qué te hace sentir más segura? Preguntémosle a ella primero. Porque si no pareciera que paso del violento y la sumisión a la juez o jueza con la sumisión. Como que no le pregunto a ella qué es lo que ella realmente quiere. La exclusión del hogar, la exclusión del hogar. Pero está bien, ¿ella quiere eso? Porque a lo mejor ella se siente más tranquila yéndose a vivir a la casa de su mejor amiga. Preguntale qué quiere. Preguntémosle. Digo, por eso puse primero la escucha. Porque para la escucha es lo primero de decirte, me importa lo que vos me estás diciendo. Y muchas veces uno siente, y cuando va a la justicia, no le importa nada lo que le está pasando para la otra persona. Yo trabajé con ángeles y me acuerdo que en un momento decía, a ver, otra vez vino ella acá, otra vez. Estigmatizábamos a ella. Otra vez acá. Ay, ¿ahora por qué? ¿Qué te pasa vos? ¿Qué creíamos? ¿Que por una medida ella iba a cambiar? ¿De dónde? Solo entendimos la complejidad de las relaciones humanas. Digo, bueno, eso me parece que todavía seguimos teniendo una mirada clásica sobre, porque en definitiva, una mirada contemporánea es una mirada interseccional y la interseccionalidad es de por sí compleja. En el chat también te preguntan, quisieras que, María Dolores Aguirre Guarrochera, quisiera que desarrolle la idea de la trampa de la meritocracia, tan usual en la selección del personal y de los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, y en relación a la incorporación de otros saberes no académicos. Cuando, a ver, de la de meritocracia, seguramente Ángeles se va a acordar. Cuando yo trabajaba en el Poder Judicial de la ciudad, nos ponían números, o sea, como que nos evaluaban. Yo veía que le ponían 9 a uno que era un desastre, pero desastre, que no laburaba, que era, claro, era el hijo de, el primo de, o sea, no sabíamos, no era que jugaba rugby, como no, bueno, antes que, era como el chico bobo que lo ponía ahí para que tenga un, bueno, así era todo. Y a mí me ponían 7, que era la que llegaba temprano, la que hacía todo, la que iba y venía, la que corría. De hecho, mi hijo nació antes, porque yo, el día que voy a terminar de laburar para pedir mi licencia por maternidad, estaba sin luz y tuve que subir los 8 pisos, los 6 pisos, bueno, por escalera, y ahí mi hijo se adelantó. Pero digo, no importa, digo un poco también para darnos cuenta, ¿no? Y yo decía, me ponían 7. Y le digo, Ángeles, ¿por qué me ponen 7? No, tranquila, porque así se llevan a los malos, el culo sucio. Entonces, claro, le ponían 9 al pésimo, cosa que después pedían el legajo, pero Ángeles, en mi esquema mental, un 7 es menos que un 9, no, eso es en tu esquema mental. En el esquema de acá es así. ¿Por qué tengo que cambiar el esquema mental? ¿Por qué tengo que ir a algo que es insólito? ¿No? Digo, se cambian todas las reglas. Y porque acá se hace así esto. Entonces digo, esta también es la meritocracia, entre comillas, ¿no? De hasta qué punto uno hace, no meritocracia, es cómo uno acompaña a analizar la formación de la persona. Una formación con sensibilidad, una formación, digo, más allá de que haya pasado por una, están desesperados por juntar papelitos, desesperados por el certificado, digamos, desesperados, y hay que ir a otra parte. El certificado es una parte de la capacidad, una parte de la formación. La otra pasa por otro lado, y es esa la que todavía tampoco podemos llegar a, pero ahora sí, por más formación que tenga, familia mata formación, familia mata compromiso, familia mata
sensibilidad, seamos realistas, esto pasa así. Y tenemos millones de, digamos, de ejemplos que podemos dar. Mientras no nos animemos a poder también ir a esos lugares grises y negros que tenemos en el Poder Judicial, y va a ser difícil poder tener una justicia realmente distinta. El tema, me parece a mí, Marisa, y coincidiendo con lo que decís, es que ni siquiera en los reglamentos de concursos están catalogadas distintas tareas que podemos llevar adelante las personas que operamos brindando el servicio de justicia y que tengan una puntuación. Por ejemplo, colaborar en una ONG. Por ejemplo, dar tareas de asistencia y de cuidado. ¿Cuántas personas podemos hacer trabajo voluntario? Y eso no existe en el ranking. No hay forma de ponerlo. Entonces, si yo, por ejemplo, estuve 9 años ayudando en una institución de cuidados paliativos para enfermos terminales, vaya que entiendo algunas cosas vinculadas a la etapa final de la vida. Eso no tiene puntaje. Bueno, Y no es ese que, es el pues problema yo no, también. Tal cual, es el momento que nosotros planteamos en los antecedentes. ¿Cómo leen los antecedentes? ¿Por qué eso no tiene puntaje? Eso forma parte de la formación integral que tenemos como persona y, en definitiva, para decidir también. Porque no es que yo decido una parte y soy persona por otra. Soy lo mismo. Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Y sin embargo, hay algo ahí también, ¿no? Que no sabemos cómo darle puntaje a ese tipo de formación no tradicional. y lo digo yo con absoluto desinterés, porque tomé una decisión existencial hace unos años atrás de no concursar nunca más para ninguna otra cosa. Lo Entonces no sé es que me porque estoy intenté quejando de... convencerte y perdí. Lo sé porque intenté convencerte y perdí. Así que lo sé. Marisa, hola Marisa. Cuando, Oh, ¿cómo estás, Marisa? Muy lindo lo que vos decís. Es bastante profundo y tiene distintas vetas, por eso no participo, porque creo que es para reflexionar muchas cosas que vos decís. Yo te cuento, cuando fui a la primera reunión de la Junta Federal de Cortes, que hablaba creo que Vigo, sobre la ética en el Poder Judicial, yo me levanté y le digo, mirá, en realidad ustedes endiosan a los cartoneros. Me miraron todas, porque la palabra cartonero tiene que ver con esta gente, estos verdaderos héroes sociales que juntan papeles por la calle y mantienen la esperanza cuando juntan 600 pesos por día. Entonces, cuando yo le dije eso, estábamos ahí en el hotel en Entre Ríos, le digo, mirá, ¿qué los cartoneros? Sí, le digo, porque acá de lo único que se privilegia, y esto tiene que ver con la formación universitaria. Nosotros tampoco podemos borrar por un solo manotazo, todo lo que es un esquema de los méritos, de los prestigios, de los supuestos sabios, sabiondos, que en realidad conocen 3 articulitos de un código y se creen que son, no sé, se presentan, la sociedad toda, las corporaciones que manejan las bibliografías, las corporaciones que te invitan a cursos. Entonces, yo siempre me he rebelado contra los supuestos teóricos que en realidad son brutos, que se creen importantes porque manejan un código procesal, han escrito 3 articulitos. Yo creo que las personas que tenemos funciones públicas tenemos que ser personas cultas, pero no en el sentido de que seas erudito. Una persona que conozcas de la vida y del mundo, que puedas entender el dolor de los demás. Yo entré acá y todo el mundo sabe que yo soy basista de alma, lo saben las colegas que están acá, y por eso impulsamos esta asociación, que no tenemos ningún miedo de hablar de ningún tema, porque acá te pueden decir todas las colegas de la red que están acá, algunas me conocen personalmente de Rosario y otras me conocen de otro lado, pero nosotros no teníamos ningún problema en abrir la palabra para todo el mundo, porque en el caso mío, que fui una de las impulsoras, con otras colegas que están, Claudia, Ángeles, también Andrea Brunetti, que estuvo en los primeros momentos, Jacquelina, Balanchón y todo,
partimos justamente de esta cuestión de la lucha contra las jerarquías. Yo soy feminista porque estoy en contra de las jerarquías establecidas, porque soy marxista de alma, porque creo en un reportaje que yo tengo dado en el año 2007, que está en un reportaje público, le dije que me resultaba mucho más interesante hablar con un albañil que con un abogado, en un reportaje en una revista, ¿no? Y es verdad, y lo pienso, porque pienso que tienen vidas interesantes. Ahora, ¿vos cómo hacés para cambiar la cabeza de gente que viene de un solo sector social y que lo único que conocen de la vida? Hay gente que sí, que tiene oportunidad de tener sensibilidad y de estar comprometido, pero realmente estos lugares donde, por eso estoy en contra de la meritocracia, y hay un libro muy bueno, ahora se me olvida, realmente muy profundo, reciente, digamos, la gente que cree que en todos los lugares entra por sus propios méritos, porque hizo todo, que se cree que no le debe nada a nadie y que ellos son los únicos importantes y que piensan por los demás y que saben cuál es el bien para los demás, ese es el estilo de formación universitaria y de cosa que se genera prestigio en la sociedad. Y hemos entronizado todo eso. Entonces vos, para luchar contra todo eso, yo creo que uno también tiene que tener una cierta inteligencia, ¿no es cierto? Yo particularmente he tenido varias experiencias. Yo fui única diputada en un bloque de 27 varones y yo era sola mujer. Y, realmente traté de ganarme a los varones. Traté de que me comprendieran. Es decir, vos no podés voltear de entrada a los 27 que estaban ahí, ¿no es cierto? Al final terminé siendo una persona querida y apreciada por ellos y que conseguía mis objetivos. Porque en definitiva conducir en la vida es eso, es ver cómo uno va conduciendo de a poco y logrando que sus ideas sean aceptadas y comprendidas. Acá no me ha pasado lo mismo en el Poder Judicial. Yo no vengo de la estructura del Poder Judicial. Yo no quiero personalizar en mí, pero creo que de alguna manera puedo explicar mi experiencia. Yo he conseguido de mis colegas comprensión, capacidad de entender, porque uno también tiene que encontrar la forma en que los demás te entiendan. Hay ciertas formas en que se han hecho, salvo que sean personas que ya no quieran ver nada, y bueno, entonces uno optimiza para el mejor lado que puede. Así que yo, por ejemplo, ahora estábamos pensando, y lo había planteado ya en la red, ahí está Dolores, que ha compartido conmigo, y se lo he comentado a mis colegas y están bastante interesados en evitar que, digamos, que se dé esta especie de cooptación en el Poder Judicial, que tiene que ver con lo que pasa en la universidad, de cómo se generan roscas de la universidad, que tienen su correlato dentro del tribunal, que tienen correlato con las familias judiciales, con toda la gente que tiene un camino asegurado para entrar acá, porque como bien decís vos, Marisa, a diferencia de otros poderes, yo fui 3 veces diputada. A diferencia de otros poderes, acá hay, bueno, podrá ser discutible, pero hasta ahora más o menos funcionó bien y dio una cierta estabilidad, que los poderes judiciales tuvieran permanencia, ¿no es cierto? Entonces acá hay que ser más estricto también con el modo en que se ingresa al Poder Judicial. Nosotros estamos planteando incluso el ingreso por sorteo, porque en después me voy a comunicar con vos para plantearte la idea que tenemos. Hemos seguido un estudio muy interesante de Bourdieu, que estudió sobre las facultades de Derecho y la Facultad de Medicina. Y aunque te parezca mentira, hay un interesante estudio de una epistemóloga de la UBA, que se llama Silvina Peseta, muy inteligente. CONICET. Sí, CONICET, que tiene un trabajo muy interesante, que se lo recomiendo a todos mis colegas que están acá, sobre esta cuestión de la academia, del mérito académico y el mérito científico. Cómo los académicos se rodean de unas estructuras de poder que se mueven todas al unísono. Y nosotros, por ejemplo, en estos momentos lo estamos viendo, cómo se mueve la línea. Pero siempre están amparadas por esa cuestión de la asepsia, de que ellos hablan desde la ciencia, son personajes superiores porque supuestamente hablan desde ese lugar. Bueno, Marisa, era para contarte que coincido con muchas de tus ideas y bueno, y por distintos caminos creo que también con los tiempos,
Fíjate, y cierro con esto. Yo cuando fui a la Cámara de Diputados, en el año 91, era la única mujer. Yo tenía 3 hijos ya grandes. Y bueno, yo me planté y dije, no, acá en las reuniones del bloque no pueden ser, ni la reunión de la Cámara no pueden ser a las 7 de la tarde para quedarte hasta las 12 de la noche. Nos empezamos a reunir a las 3 de la tarde, ¿me entendés? Y a las 7 de la tarde como máximo entrábamos, o a la mañana, y entrábamos a las 3, 4 de la tarde a la reunión de la Cámara. Y salíamos a las 10, 11 de la noche. Yo me tomaba el auto desde Santa Fe y volvía a mi casa, porque también tiene que ir aceptándose, estoy hablando de más de 20 años atrás, que las mujeres participen. Y sí que hay todos unos engranajes, y creo que con el movimiento feminista, que yo creo que justamente lo soy, porque participo de un movimiento igualitario, antijerárquico, basista, ¿me entendés? Y anticorporativo, en ese sentido. En ese sentido coincido con vos. Podemos disentir en algunos énfasis que se ponen en ciertas cosas, pero en el fondo coincidimos. Pero está muy bien, creo que también eso forma parte de la democracia, poder disentir, y porque aparte son temas complejos. No, pero te digo, exacta, digamos. No sé si es disenso, Marisa, a lo mejor uno podría poner un poquito también eje en otras cosas, que a lo mejor diluye o se puede entender. Está bien, pero ¿sabés qué pasa, Angélica? También ten en cuenta que yo soy CONICET, yo soy de afuera. Si yo no digo las cosas que muchos que están adentro pueden decir, me parece que ahí pierde sentido que yo hable, porque, digamos, si no, yo no tengo, digamos, creo que el valor de lo mío se pierde, ¿entendés? No, pero estuvo Marisa extraordinaria, no sé cómo. No, está bien. A poner todas esas cosas en palabras. Gracias. No, a vos. ¿Cómo te va, Paulita Japosnik? Ay, Pau, mi vida. Divina. Hola, estamos acá varias de Ushuaia. Tanto tiempo, Pau, ¿cómo estás? Nos hemos Bien, divertido muy bien. con Paulita. Nos hemos divertido Sí, un con Paulita. montón. Sos una genia, Angélica, Marisa, las dos, la verdad. Poder escucharlas juntas. Yo quería hacer una no sé si una pregunta, o un pedido de salvavidas, qué sé yo, colectivo. Nada, ¿qué pensabas vos por ahí, Marisa, de esto de... es como un tanto esquizofrénico a veces, porque nosotras estamos hiperformadas todas, porque nos gusta la temática, o porque nos comprometimos, o porque sentimos que era una necesidad y hacia ahí fuimos, y de golpe... institucionalmente es como que la realidad es otra, ponele, hay reglas para concursar, pero de golpe uno sabe que, como comentaban recién en el chat, las cosas se tejen un poco por otro lado, ¿no es cierto? Estamos fervientemente en contra, sí, las roscas, estamos fervientemente en contra de las violencias, de todas las violencias, y nos repensamos nosotras mismas, porque a veces lo somos, a veces lo podemos ser con nuestros hijos, con la gente con la que trabajamos, estamos todo el tiempo revisando. Y de golpe vivimos como cierta situación de tensión y de castigo, si somos irreverentes, si queremos poner una palabra cuando alguien sufre en un ámbito laboral. Entonces es complicado, y yo me estoy poniendo un poco grande, y aunque me digan que no, y eso genera mucho cansancio y mucho desgaste. Uno sigue abrazando la causa porque es en algo que cree firmemente, y eso da felicidad, por supuesto, pero no deja de ser una situación que creo que a veces nos aglutina, porque, sí, y creo que a veces nos juntamos porque por un lado queremos ofrecer justicia de calidad, porque a mí me pasa que a veces quiero vincular, ¿no?, el bienestar institucional con un servicio de calidad. Y siento que no, como no llegamos a reponernos nosotras, entonces tampoco podemos como volcar hacia afuera, ¿no? Y eso también me preocupa un poco. A ver, yo sí quiero una cosa, como que el Poder Judicial siempre fue muy individualista, el sálvese quien pueda. Cada uno teje solo, cada uno, de hecho, concursa solo, digamos, ¿no? O sea, haces tu camino. Yo creo que la única forma de poder realmente, esto de ahora que sí nos ven, ¿no? Como decimos las feministas, ¿no? Ahora que sí nos ven, yo creo que eso lo hace lo colectivo. Creo que el unirnos, el ser cada vez más, el que tener una construcción de sororidad, creo que eso nos da una fortaleza. Y esto de, hoy te lo dejo pasar, pero mañana no. Y no voy a decir yo sola, te lo decimos 15, y te lo decimos, y ojo, mirá que esto de empezar a acompañarnos. Por eso, por ejemplo, yo fui parte de las que creó la red de profesoras de Derecho de la UBA.
Porque también sufrimos mucho maltrato, digamos. ¿Quiénes son titulares en la Facultad de Derecho de la UBA? Eran los hombres. Y tienen a lo mejor un cuarto del currículum que tiene una, pero literal. Pero te ganan, porque te ganan con la rosca. Entonces, o vos te metés en esa, o empezás a construirte fortaleza desde la sororidad de lo colectivo, para decir, ojo, que no soy yo sola, te metés conmigo y te metés con todas. Digo, yo creo que esta es, ¿no?, algo que me parece interesante para poder plantearlo en el adentro del Poder Judicial. A nosotros se nos está dando eso, Marisa, ya. La gente sabe que estamos muy atentas a las situaciones de los concursos y demás, y tratamos de que se sepa que estamos atentas en la mayor medida posible, y se está acercando gente justamente por eso. Me parece que lo que vos decís esto es muy importante. Y te digo, Paulita, uno a veces no puede hacer el bien, pero lo que es importante también es salvar que no se haga el mal. Y nosotros que tenemos causas concretas, ¿no? El caso que tiene una particularidad en el Poder Judicial es que te llegan temas concretos. Es decir, te llega un conflicto concreto, te llega una solución concreta, un abordaje concreto de una problemática donde hay personas que están sufriendo, están teniendo una tensión, están teniendo una situación grave. Y yo siempre digo, bueno, incluso uno tiene que tratar de convencer para el menor daño posible, dentro de lo que son las posibilidades de manejo que tiene un caso judicial. Muchas veces nos pasa eso. Y bueno, hay que usar mucho la inteligencia y lo que decía Marisa, también ellos te ganan con la rosca, y uno también tiene que, eso lo escuché de una extraordinaria feminista, que las mujeres también tenemos que ser inteligentes. Parece que si no, nosotros, ¿me entendés? Esto funciona así, el día que funcione de otra manera, no te digo que vos hagas el pragmatismo más escandaloso, porque no hay que hacerlo, dejando los principios de lado, pero tampoco hay que ser tonto. Si uno tiene poder por un lado e incidir por cierta forma, hay que usarlo para incidir, porque los otros, digamos, es un mecanismo donde se van construyendo fortalezas también. Acá hay colegas que están presentes que saben que silenciosamente hemos evitado malos mayores. Acá hay gente que me está escuchando que sabe que estoy hablando, de qué estoy hablando. Siempre lo hemos hecho silenciosamente porque en el sentido de tratar de preservar a la gente que sabemos que tiene un buen comportamiento, que tiene una buena actitud, tratar de preservar a las integrantes de los poderes judiciales en cuanto esté en la medida y alcance lo mayor posible de todas las que estamos en esta red, atender a las injusticias que hay acá de trato en el tribunal. Hemos tenido experiencias interesantes e importantes en sumarios, en cuestiones que se pueden resolver mal y con la mirada femenina resolverla bien, es decir, sin causar daños. Eso también para mí es un concepto importante. Evitar mayores daños en el Poder Judicial para mí es una apuesta muy ética, ¿no? Es decir, como vos decís, Marisa, yo no soy punitivista tampoco, y a veces tengo mi cierta... Porque yo te diría una cosa, un tema para investigar es que miremos la extracción social de la gente que sufre las penas acá, de quiénes son toda la gente que queda enganchado, incluso con cuestiones de género, acá dentro de los poderes judiciales. ¿Quiénes son aquellos sobre los cuales las restricciones mayormente caen? Ya el juzgado de familias tiene alguna particularidad porque ella es gente que tiene elementos, puede defender derechos de una cierta manera, pero todo en el ámbito penal, por ejemplo, es tremendo. Y muchas veces el movimiento feminista ha puesto mucho énfasis en un sentido de reclamar penas que hay que aplicarlas, pero también hay que mirar el contexto, porque hay verdaderos chivos expiatorios dando vuelta por ahí. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, Margarita? Porque Marisa acá te hacen una pregunta. No me quedó claro su idea respecto del Observatorio de Violencia de Género puertas adentro del Poder Judicial. ¿Podría desarrollar la idea? Sí, claro. A ver, me parece que, esto del gender washing, ¿no? Que yo lo digo como esta cosa de
políticamente está bien, ahora no. Es un poder judicial que está consustanciado con las cuestiones de género. Mirá, tengo un observatorio de género, como si con eso ya está, ¿no? Y hago números, y hago publicaciones, y hago... Ahora, la pregunta es, ¿cómo derramás transformaciones para el adentro en clave feminista? Digamos, ¿no? ¿Cómo acompañás a que mujeres que son víctimas de violencia dentro, digamos, como trabajadoras puedan denunciar o puedan realmente ir, cambiarse a otro juzgado? Digo, bueno, digo, porque pareciera que hoy está bien hacer números y publicaciones, ¿no? Yo perdónenme, pero estoy un poquito cansada de los PDF. PDF. Y como yo soy más popular, digamos, ¿no? Digamos, no hace falta que les diga, digamos, a esta altura me conocen, como yo nunca fui hipócrita, soy además peronista, con lo que eso también implica dentro del ámbito jurídico, digamos, reconocerme peronista. Y claramente encima con los PDF. Y a mí llega un momento que digo, bueno, a ver, si después yo veo a una mujer que la maltratan y quiere buscar a alguien donde y no sabe dónde ir y termina siendo violentada, y decís, y un observatorio, y gastamos recursos, y hacemos jornadas, y nos regalan pendrive, y nos regalan cosas, y somos todos valijitas divinas. Y a mí la verdad que me cansé de eso, porque yo soy feminista que quiero transformar la realidad. Yo no quiero seguir con la pantalla, porque la pantalla es seguir justamente, en definitiva, haciendo prácticas machistas, porque en definitiva termina no cambiando nada. Entonces no sé si te contesté, Dolores, pero bueno, traté de ser lo más, a lo mejor, lo más gráfica posible. Muy bueno, Marisa, muy bueno. Coincidimos, Bueno, Marisa. Bueno, estimados, no, yo me tengo que dar una clase a Lomas, así que bueno, nada. Les agradezco mucho. No, te agradecemos nosotros, y yo especialmente, Marisa, porque me interesaría por todas las investigaciones que vos has hecho, el lugar donde estás, que pudiéramos profundizar en el tema de combatir el nepotismo dentro de los poderes judiciales, que es un propósito mío muy planteado ya incluso al gremio. Se lo he planteado, que le dije que me nombre su asesora gremial, a mí me nombren, porque las conquistas que han obtenido los empleados acá, muchas han venido de mi mano, porque ellos no se daban cuenta, porque incluso hasta los propios empleados judiciales terminan imbuidos de una forma y una mecánica, ¿no es cierto? Sí, naturalizar lo que debemos realmente... Una conquista mínima, pero que fue idea mía prácticamente. Los ordenanzas de acá hicieron un pequeño cursito y les enseñamos a notificar, con lo cual hay un cupón que se cobra por notificaciones, y fue una conquista para los empleados judiciales que vino impulsada por mí. Pero dije, escúchame, no se necesita ser sabio para notificar. Hicieron un curso, lo inscribimos, le dimos las clases a todos, le hicimos el trabajo práctico, le tomamos el examen, le explicamos las nulidades, qué tenían que dejar constancia, cómo tenía que hacer, cómo tenía que proceder, lo rindieron a todos, y todos están en una lista de personas que se capacitaron en un curso del Poder Judicial para notificar. Así como, qué sé yo, en rentas notifican los empleados notificadores de renta, no sé por qué no notificaban los de acá. Así que las ordenanzas nuestras ahora también pueden notificar. Para decirte que realmente intentamos cambiar la mirada interna, que me parece que es una cosa muy importante para una mejor vida dentro de los poderes judiciales. Tal cual. Marisa, muchas gracias. No, de nada, estimada. Gracias. Gracias, me encantó verlas a muchas amigas. Chau, chau. Suerte y seguimos en contacto. Chau, chau. Chau, gracias.